Hola, en este video vamos a hablar acerca de la paradoja del valor. Es responder a la pregunta de por qué los diamantes valen más que el agua, siendo el agua un bien tan necesario. Adam Smith, desde los años 1776 por ahí, señaló lo siguiente, dice, nada es más útil que el agua, pero esta no comprará gran cosa. Nada de valor puede ser intercambiado por ella. Un diamante, por el contrario, tiene escaso valor de uso, pero una gran cantidad de otros bienes pueden ser frecuentemente intercambiados por este. Adam Smith observó y planteó que los bienes pueden tener lo que llamamos un valor de uso. Es el valor en función de para qué sirven las cosas. Por ejemplo, yo puedo tener un par de zapatos. El valor de uso entonces es, bueno, ¿para qué me sirven ese par de zapatos? Si solamente tengo un par de zapatos, pues esos zapatos van a ser muy valiosos para mí. Sin embargo, tenemos por el otro lado el valor de cambio. Es la capacidad de un bien para ser intercambiado por otro o para poder adquirir otro bien. Mis zapatos, que son los únicos que tengo y que uso mucho, seguro no van a estar en muy buen estado, tienen un bajo valor de cambio, aunque su valor de uso para mí es alto. Entonces Adam Smith encuentra que el agua tiene un gran valor de uso, pero un bajo valor de cambio, al revés de los diamantes, que tienen un alto valor de cambio. Ahora, con el tiempo se desarrolló el concepto de la utilidad marginal. Economistas como William Jevons, como Carl Menger y Leon Walras trabajaron este concepto. De acuerdo con esta teoría de la utilidad marginal, el valor de un bien no está determinado por cuánto trabajo se ejerció en su producción, a diferencia de lo que creía Adam Smith. Adam Smith creía en una teoría que se llamó el valor trabajo, y Adam Smith creía que ese valor de cambio estaba directamente relacionado con la cantidad de trabajo que fue necesaria para elaborar un bien. Entonces, el valor del bien, de acuerdo con la teoría de la utilidad marginal, no depende de la cantidad de trabajo, ni tampoco depende de la utilidad total o de la satisfacción total, sino que más bien el valor del bien es determinado por la utilidad marginal, y la utilidad marginal se relaciona con el uso menos importante del bien para la persona. ¿A qué nos referimos con esto del uso menos importante? Este otro economista, Eugen von Bauer, o bien dio un buen ejemplo acerca del concepto de la utilidad marginal. Él decía, si tenemos un granjero que tiene 5 sacos de trigo, entonces él podrá usar el primer saco de trigo para sobrevivir, para poder comer él y apenas poder subsistir. Su segundo saco de trigo podría utilizarlo para producir más pan y tener energía entonces para poder seguir trabajando. Su tercer saco de trigo podría utilizarlo para alimentar sus animales de trabajo. Su cuarto saco de trigo tal vez podría utilizarlo para hacer whisky. Su quinto saco de trigo podría usarlo para alimentar a las palomas. Entonces, ¿qué pasa si le roban a él un saco de trigo? La pregunta es, ¿deja él de hacer cada actividad en una quinta parte o más bien deja de alimentar a las palomas? Dentro de estos 5 usos posibles, el de alimentar a las palomas es el menos valioso. Entonces, en este caso, el valor del trigo va a depender de la satisfacción que él recibe al alimentar las palomas. En este caso, pues él valorará poco el trigo, tiene mucho. ¿Qué pasa si él tuviera solo 4 bolsas? Entonces el valor del trigo es el valor, en este caso, del whisky, o la satisfacción que él obtiene por el whisky que bebe. Entonces, en este caso, el trigo es un poco más valioso. ¿Qué pasaría si él solo tuviera una bolsa? En este caso, el valor del trigo es muy alto, de eso depende su vida. Entonces, por eso es que decimos que el valor del bien está determinado por el uso menos importante. Dentro de los 5 sacos de trigo, el menos importante era alimentar a las palomas. Cuando él tenía los 5 sacos, entonces valoraba muy poco el trigo. Cuando tiene solo un saco, valora mucho ese poco trigo que posee.
Entonces podríamos preguntarnos nosotros, bueno, ¿cuánto vale el agua en el desierto? Entonces tenemos que ver, bueno, ¿y cuánta agua tenemos disponible? ¿Cuánto es entonces el valor de la última botella de agua? Porque dependiendo entonces del valor de esa última botella de agua, así entonces esa agua será muy cara o podría ser muy barata. Entonces quiere decir que el valor está mucho en función de la disponibilidad del bien. Entonces la utilidad marginal nos encontramos que tiene una propiedad importante y es que es decreciente. Si yo voy a medir aquí en el eje horizontal la cantidad de un bien y en el eje vertical su utilidad marginal, la primera unidad que yo consuma de un bien posee una o me brinda una satisfacción muy alta. Tiene entonces una utilidad marginal muy alta. La segunda unidad posiblemente me brinde una satisfacción un poco menor, o sea, mi segundo par de zapatos o el segundo saco de trigo o la segunda botella de agua me brindan menos satisfacción que la primera. Si consumo una tercera unidad de ese bien, ya me brinda menos satisfacción que la segunda y la cuarta menos que la tercera y así sucesivamente hasta que puede llegar el punto en el cual que uno consume tanto de un bien que ya no le agregue una satisfacción adicional e incluso podría ser que se vuelva al lado negativo. Si yo tomara tanta agua puede llegar a causarme un malestar o si comiera tanto que en determinado momento más bien sienta un malestar por haber consumido una cantidad tan grande de ese bien o supongamos que he consumido una gran cantidad de una fruta, por ejemplo, puede ser que después entonces yo tenga un dolor de estómago por haber consumido tanto de eso. Entonces en ese caso la utilidad marginal se vuelve negativa y más bien lo que hace es que me causa un malestar. Entonces tenemos que la utilidad marginal va a ir disminuyendo conforme tenemos nosotros más de un bien. Así tenemos entonces que el agua es más abundante que los diamantes y por tanto su utilidad marginal es menor, es decir, la apreciamos menos. El diamante al ser más escaso entonces tiene una utilidad marginal más alta y por eso lo apreciamos más. Si usted desea aprender más sobre este tema, le invito a visitar mi página www.auladeeconomia.com /micro-material3.htm. Este link se lo voy a dejar también aquí en la parte inferior del video. Aquí en la página entonces podrá encontrar usted una descripción más amplia de los conceptos, ejemplos numéricos acerca de la utilidad marginal y podrá encontrar también algunos videos adicionales que explican más sobre el tema e incluso llegamos a la derivación de la curva de demanda. Si desea más información, no olvide escribirnos, suscribirse en nuestro Facebook y en nuestro canal de YouTube y darle me gusta al video si le ha sido útil. Muchas gracias.